Santo, 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 eres Jehová de los ejércitos. Que todos los habitantes de la tierra están llenos de su gloria. Dios le bendiga a todos poderosamente. En esta gran ocasión tengo el gusto, el placer inmenso, el invitado especial, nuestro evangelista Alfredo desde México. Bienvenidos al programa radial Enlace Cristiano para todo el mundo, mediante TC virtual de la plataforma digital de Radio Conexión con Dios TV. Estamos listos y dispuestos para presentar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Ante todo, un feliz año a todos porque realizamos con estos programas radial Enlace Cristiano para todo el mundo. El primer invitado del año, que Dios le bendiga grandemente. Estamos bogando mar adentro porque estamos saliendo fuera de nuestras fronteras, precisamente haciendo conexiones celestiales para el reino de Dios. Bueno, damos la cordial bienvenida a esta brillante oportunidad a nuestro ministro del Altísimo, evangelista Alfredo Hernández desde México. Nos trae un mensaje de la bendita palabra de Dios, de gran bendición para todos los amables oyentes de la pantalla de Radio Conexión con Dios. Bienvenido, mi siervo del Altísimo. Amén. Amén. Toda la gloria sea a nuestro Padre Celestial, toda la gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos las gracias a Dios que podemos estar por este medio, a esta gran distancia, que Dios nos permite para su propósito y que su propósito sea de mucha bendición a todos los lugares que llega, que sea Él, que sea su Espíritu Santo y tocando cada corazón, cada vida y tal es su propósito en el hablar su palabra. Doy las gracias a Dios, hermano, por la invitación. Nosotros vivimos hasta en Coatzacoalcos, Veracruz. Mi nombre correcto es Alfredo Espinosa Hernández. Por el medio que nos registramos es Hernández por ciertas cosas de hackeo. Y mi hija lo puso así, toda la gloria sea y que esté ya en la eternidad mi hija. Amén. Amén. Me es de agrado estar con ustedes por este medio y hasta donde llegue la palabra, sea de poder, sea de unción, sea de mucha sanidad en todo de vuestros corazones, mente, y que el propósito de nuestro Dios se cumpla por este medio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, como me invita con un tema libre, tenemos que darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ponemos todas las cosas, que sea Él que fluya. No sea el humano, no sea el Alfredo, no sea el hombre pecador, no sea, y toda la gloria sea para Él. Toda la gloria sea para Él, porque nosotros nada somos siervos inútiles. Bien, hermano, saludos a la familia, saludo a todo el pueblo de Radio Conexión con Dios TV. Todos los saludos. Y voy a hacer una introducción muy peculiar, muy por el tema que vamos a hablar, que Dios nos ha mostrado, nos está padeciendo, lo sabíamos, estamos informados, así como las profecías que Dios nos dejó todo en la palabra de Dios para que todo aquel ser humano que viene a su presencia no ande con desconocimiento. Lo sabemos, pero algo pasa que hasta nos da miedo saber que los acontecimientos de los últimos tiempos, que era futuro, que era profecía, es el tiempo que nos está tocando vivir. Y mucha gente está alertada, mucha gente, aún conociendo y teniendo a ese poderosísimo Dios, se conduce con miedo, con desconocimiento. Entonces, para entrar al tema, vamos a hablar algo importante que se nos olvida y la mayoría de la gente, la mayoría del pueblo cristiano
de la república, donde sea, donde quiera que vayamos, encontramos un gran desconocimiento. Se nos olvida los principios de cómo vivir delante de la presencia de Dios. Nosotros, ¿se imagina usted aquellos que por alguna razón, como dice en el Salmo 53, la perspectiva de la gente está muy distante de Dios? Cuando hablamos de la palabra, meternos en la palabra, dice, en eso en su corazón no hay Dios. Y ahí en ese salmo encontramos 4 o 5 palabras muy profundas, que esa va a ser la introducción para donde nos abramos, donde platiquemos hoy, porque quiero hacerlo con forma de charla, plática, para que llegue y cada uno que escuche analice todas las cosas y seamos portavoz donde quiera que nos muevamos, porque la realidad que el Espíritu Santo está hablando es que la mayoría no está preparada. Y dice la Biblia en el Salmo 53, de ahí me voy a derivar para todo lo que quiero hablar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hicieron abominación, maldad. No hay quien haga el bien. Dios de los cielos mira, o dice ahí, miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Te invito a orar, hermano. Padre, te doy la gloria y la honra. He leído tu palabra, Señor. Mi Dios, tu propósito se cumpla en este momento por el cual estamos unidos, Radio Conexión TV y tu siervo, Señor. Te doy la gloria, sea usted, Señor, que se manifieste. Sea usted, Señor, en todos los ámbitos, con su poder, con su gloria y el día, Señor, que tenías destinado para este momento. Sea y se cumpla, Padre, lo que tú quieres que se hable, lo que tú quieres que llegue a cada corazón. Te doy la gloria a ti, mi Señor. Te doy la gloria a ti, oh Santísimo Jesucristo. Te doy la gloria a ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque me puedo acercar por medio de tu Hijo amado. Gracias porque me hizo acepto a ti, Señor, andando tan corrompido, tan apartado, Señor. Tuviste la paciencia y hoy, Señor, en unidad con Radio Conexión, para hablar de tu bendita palabra, reconociendo, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti. Reconozco mis carencias, Señor. Por eso, Padre mío, porque sé que eres el poderoso y así toca cada vida, Señor, y sea tu propósito en lo hablado hoy, Señor, que llegue a cada corazón. Toda la gloria es tuya. En el nombre de glorioso Jesús. Amén. 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 Decía que la perspectiva de la gente es muy distante de Dios, según el Salmo que habla. Dios ha puesto el conocimiento para que la gente vea que hay Dios. Ahí hay una palabra muy profunda en el primer versículo que dice mahalá. Dice que es baile, manera de bailar delante de la presencia de Dios para conducirnos bien. Baile que agrada a Dios. Este salmo que se hacía con música. Y ahí habla también de una palabra que es masquil, o sea, hebreo, que dice que es actuar con inteligencia, una forma de actuar sabiamente. Pero también sabemos que si hablamos de baile, hay corrupción hasta en la manera de bailar delante de la presencia de Dios. Pero el enemigo lo puede corromper, poner en nuestra conducta de cómo conducirnos en la manera equivocada. La mayor parte de la humanidad está en no agradar a Dios, no, si dijéramos más bien, de no bailar bien delante de él. No busca cumplir con los propósitos de Dios. Este salmo habla de esto. Y aquí dice que es todo para estar en contra. A otra palabra que se encuentra ahí en el versículo 2, naval. No hay entendido, lo interpreta. Y muchos dicen, nos conducimos de tal manera insensata. Y
la palabra que se maneja más fuerte dice andaremos con una conducta y andamos como si Dios no existiera. Esa es la conducta de la mayoría. Y la mayoría delante de los cristianos o delante de aquellos que son fieles, de aquel que predica, que tiene familia, de aquel que es evangelista o es profeta o es pastor o es maestro o es apóstol, como le llama la Biblia. Eres reprobado delante de todos. O sea, bailan diferente a como tú te conduces. Pero no debe debilitarte ni sentirte mal. ¿Por qué? Porque está escrito que cuando fuimos apartados para buscar de Dios, tendríamos enemigos, pero no lo sabemos identificar. Y esa manera a veces nos hace caer en querer conducirnos y aceptar su manera de conducirse a ellos, porque ellos no le ven maldad, ellos no le ven pecado. Ellos dicen que eso no es malo. Ellos dicen que conducirse así no es malo. Es permisible porque Dios entiende. Ok, hablamos de la palabra. Y al decir no hay entendido, se conducen como quiera, están diciendo, Dios no es mi juez. No me interesa lo que diga la Biblia, la palabra. Porque están tan corrompidos negando a Dios. Todo ser humano sabe que Dios existe y es la autoridad. Pero porque lo rechazan, porque quieren justificar y no caminar obedeciendo a Dios, a Él, al dueño de todo, lo dice Romanos 1, ¿sí? Van a caminar y se conducen de manera impía, fuera de los estándares de Dios. Por eso dice, no hay nadie que hace el bien. Se conducen de una manera corrupta. No hacen la voluntad de Dios y no la desean. No hay nadie que lo haga voluntariamente. ¿Sí? Vamos a hablar 2 puntos. Manifestación referente a dónde pasarán los días. La Biblia habla bien claro, habla de obra, ¿sí? Pero la mayoría que no tiene a Dios, no se mete a tener el conocimiento de Dios. Lo vemos de una manera diferente. Pero aquí el problema es la gente, los hermanos que un momento nacieron de nuevo, no tienen esa manera y ese conocimiento para conducirse como debiera. Andamos caminando, caminan muchos ciegos. No toman la escritura como base para que se conduzcan, porque el Señor mismo dijo, yo enviaré a mi Espíritu Santo para que hable de toda verdad y los convenza de pecado y de justicia. En muchos tiempos también nos conducimos nosotros por error, por no tener al Espíritu Santo. He aquí donde queremos llegar por medio de esta introducción a hablar los temas tan importantes que nos corresponde a nosotros como siervos de Dios, como aquellos que tenemos la responsabilidad, el amor, la alegría, el gozo y el propósito de Dios que tienen cada uno de hacer siervos, de hacer seguidores, tener el entendimiento y el seguimiento, el gozo, la alegría de que mis hermanos, de aquellos que vengan al camino, tengamos la responsabilidad de enseñarles, de hablarle lo que verdaderamente nos hizo llegar a la presencia de Dios, o por qué dejamos un camino equivocado y estamos en el camino nuevo que habla la Biblia. Y de eso queremos hablar, de la conducta, el impacto que tuvo Dios en nuestras vidas o en la vida de cada uno que está caminando en Dios, pero que verdaderamente se preocupe en vivir, hacer, porque estamos siendo llamados para llevar una vida eterna. Entonces, la manifestación del hombre, la conducta del hombre referente a dónde pasarán los días, esa sería tu manera de vivir ahorita. ¿Dónde quieres estar mañana? ¿O quieres estar en la Nueva Jerusalén o en un día que va a ser espantoso? Porque no estamos, si hablamos la palabra másquil, no estamos bailando
como debe de bailar delante de la presencia de Dios. Entonces, yo le doy la gloria al Señor en todo tiempo, amado hermano. Por eso Dios preparó algo muy hermoso. Todos lo sabemos, envió al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pide Dios al hombre? ¿Qué quiere? Según 1 Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3:9. Quiere que todos los hombres sean salvos y vean conocimiento. Para eso apareció, para eso vino aquí a la tierra, para redimir. Él es eterno. Habla la Biblia que desde los principios todo estaba programado para que todos seamos salvos. He aquí, ¿por qué nos conducimos de una manera equivocada? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El salmista habla muy claro. Hay una manera, dice, no hay nadie que haga lo bueno, que busque a Dios. ¿Quiénes somos responsables? Hablar de la palabra de Dios es hablar la verdad. No busque lo propio. No busquemos lo propio. Nuestro gozo, nuestra alegría es de hablar de la palabra de Dios. De la manera que bailen aquellos o bailen otros, dejen. Nosotros tenemos que hacer para que muchos, y el propósito es que haya muchas vidas a la presencia de Dios. Ya hoy, profecía más profecía, profeta más profeta, trompeta más trompeta. La gente no le interesa. Pero también nosotros no estamos haciendo la mayoría lo correcto de lo que quiere Dios cuando dice salvo. Ese es su plan, que Él nos quiere resguardar de un peligro que ha salido para destruirnos de parte del enemigo. Y Él quiere, ese es el propósito de Dios cuando dice que no quiere que perezcan, sino que sean salvos. Él quiere resguardarnos de una situación de peligro. ¿Cómo nos resguarda? Dice que todos vengan al conocimiento de la verdad. Un conocimiento verdadero es cuando expresamos las cosas como son en la realidad, por lo que la verdad no puede ser objeto de manipulación. No depende de los gustos o interés. Nuestro conocimiento es verdadero si se ajusta a la realidad de las cosas como son. Y cada quien tiene una conducta hasta de enseñar, de dirigir grupos o la comunidad o la asamblea o esa jurisdicción que te toca dirigir. No lo estamos haciendo bien. Dice, porque Dios dijo, no quiero que nadie perezca. Yo no quiero que nadie acabe o deje de existir o morir, porque Él sabe dónde va a ir la gente que se conduce impíamente o haciendo las cosas equivocadas, no dándole la gloria a Dios, no reconociendo a Dios. ¿Sí? No quiere que andemos en ruina, perezca de perecer. No quiere que andemos en ruina espiritual, especialmente la extrema de la eterna condenación. Eso es lo que dice Timoteo y Pedro. Cuando dice que no quiere, sino que quiere, no quiere que se pierda, sino que vengan todos a ser salvos, que estén resguardados, pero con el conocimiento de la verdad. Y es ahí donde estamos muy distantes de Dios. Él no quiere que llegue una cosa a su fin, tu vida, mi vida. Él quiere, él se lamenta, él se entristece de que la mayoría que según decimos conocemos a Dios, estamos muy lejos haciendo las cosas correctas. ¿Sí? El Espíritu Santo gime, la tierra gime, el Espíritu habla, está hablando que no estamos viviendo de la manera que Dios hoy en este tiempo
tan avanzado en conocimiento, no nos conduzcamos la mayoría con la verdad y por el cual el propósito nos fuimos llamados. ¿Sí? El término de arrepentimiento casi la gente ni lo ve. Aceptamos vivir, tener un grupo, tener una asamblea, pero que sean ellos nada más y no los toquemos, no les digamos nada. Enseñemos la verdad. Hoy la mayoría de las asambleas, de las congregaciones, hablarle la verdad. Tú estás fuera, dicen los niños, fuera de onda. No es así, porque Dios nos entiende. Señor dice arrepentimiento, la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, cambio de rumbo y estilo de vida. Eso nos dice. Y vemos que la mayoría no tiene ese cambio, es igual. Bien débil, muy débil en la conducta. Antes, hoy, debe de vivir. Pero ¿cuál es el problema? Porque siguen conduciéndose mal, haciendo las cosas mal. Porque no nos dirigimos por el Espíritu Santo. No nos dirigimos por aquel que cuando venimos a la planta de Dios con un arrepentimiento, sabiendo que nos justificó, ese sacrificio hermoso que de nosotros no hay, seguimos dejándolos que siga un camino malo. Dice el Señor, yo quiero senda antigua. Hoy nos han corrompido con tanta enseñanza fuera de la escritura, manipulando las escrituras, dando la interpretación que está muy distante de lo que Dios pide. Entonces, nosotros, cuando dice un cambio de mente, designio, pensamiento, propósito, voluntad, eso debe estar extremadamente apegada de Dios. ¿Cuál? El designio de Dios, el pensamiento del hombre, tiene que ser como los pensamientos de Dios. A veces nosotros estamos planeando algo particular, personal, en nosotros, y el Señor dice, esos no son mis pensamientos, esos no son mis planes. Y parece que lo vemos y no analizamos, no reaccionamos, Señor, ¿cuál es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres que yo me conduzca? Ahí está la escritura. Hacemos un lado de la escritura y queremos caminar fuera de la escritura. Queremos que Dios nos hable, nos conduzca, pero no queremos dar los pasos que nos explica aquí. Esa es la realidad en todo momento. Entonces, si cuando dice designio, pensamiento en mente, el hebreo es lev, corazón, nefesh, alma, facultad de estar consciente con su pensamiento moral. Eso dice la escritura. Pero eso no lo tocamos. Es lamentable. Es lamentable. Ya sabe que la rama de la teología que trata el bien o el mal, eso se llama moral. En el comportamiento humano, el bien o el buen obrar en la persona misma. En estudio el comportamiento humano, costumbres y normas buenas para dirigir o juzgar. Eso no lo tomamos en cuenta, hermano. Hay tantas cosas que Dios nos indica en la palabra, pero las hemos hecho a un lado. No nos conducimos, no andamos bajo los designios de Dios, o sea, el propósito, la intención o el plan para realizar algo, no lo hacemos con el propósito de Dios. Usamos esto nada más. Y la gente sigue sin desconocimiento. Aquellas que se acercaron no encuentran. Hoy la mayoría de las almas están enfermas. ¿Sí? La voluntad que Dios quiere después es capacidad para decidir con libertad lo que se debe, se desea y lo que no. En la decisión e intención, Dios nos dejó libre albedrío, pero tú que tienes a Cristo, todos ustedes que tienen a Cristo, nuestra conducta debe estar pegada a Él. No te avergüences, no eres anticuado. El Señor nos manda todo para que nuestro corazón, el ánimo, el valor, el espíritu y el esfuerzo sea hacia Él. El alma se considera la parte, bien saben ustedes, inmaterial, que junto con el cuerpo, aparte material, constituye el ser humano, atribuye la capacidad de sentir, pensar
Y eso Dios quiere que nuestra alma esté pegada a Él, con el conocimiento a Él, y se conduzca con ánimo o aliento, pero con el conocimiento de Él. Eso nos pide a nosotros en el momento que nos acercamos. Yo decía un día, Señor, ¿cuál es el propósito de haber llegado a tu presencia? La mayoría no tocamos la escritura para guiar al pueblo. La mayoría no. Hermanos, pero hay profetas, sí, lamentablemente sí hay profetas. Pero para que tú entiendas la profecía, debes andar en un estado espiritual, porque la profecía es para la iglesia, para el mundo entero. Pero el mundo entero que no tiene a Cristo no le va a entender. Siempre Dios ha hablado a su pueblo. Siempre a Israel le habló. Era mensaje para el pueblo de Israel. Hoy el Señor en su Espíritu está hablando a la iglesia. Prepárate, iglesia. Y nosotros seguimos igual. Decimos que estamos preparados, pero hay cosas que, si tocamos a Timoteo, Dios dejó cómo iba a ser la manifestación de los últimos días del hombre. El hombre en general no dijo los que no me tengan en mi presencia. Los que no tengan mi presencia, los que no me hayan aceptado. Aquellos que aún en el camino iban a andar de una manera. Y dice ahí, en esos tiempos la sana doctrina no sufrirá. Así dice. Van a sufrir los que predican la sana doctrina, hermano. Y eso está pasando hoy. Pero si está dicho en la Biblia, se tiene que cumplir. Y de eso deberíamos estar bien informados, con conocimiento, que esas conductas no nos pueden equivocar, no me pueden transformar esa conducta, no me pueden hacer bailar como bailan ellos, porque yo estoy pegado a la verdad. Y pegarse a la verdad es estar con un conocimiento, con una seguridad, como dice el hombre que es de fe, tiene esa capacidad de entendimiento. Y eso es lo que a veces no hacemos. Nosotros, para predicar el evangelio, nos tiembla la boca. No podemos ir porque ¿por qué vamos a ir si allí hay un montón de pastores? Dice, en los tiempos necesitamos ponderar, exagerar, alabar con empeño la palabra y predicarla. Ojo, tengo que pararme con esa conducta, hacer patente y claro, publicar la palabra con seguridad. Te escuchen o no te escuchen. Dice, insistir insistentemente en 2 Timoteo 4:2. Ojo, rogar, suplicar, insistir, tiempo o fuera de tiempo, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, cuando sea a favor de los dictados de la altura, o popular o en contra, cuando la comunidad lo espere o lo rechace, cuando la Constitución lo diga o lo rechace, cuando predicar sea un modo correcto, cuando sea aceptado o no lo seas. Ojo lo que estoy hablando. Hoy la mayoría está pegado a regímenes humanos. No quieren predicar el evangelio porque se lo están prohibiendo. Y están cayendo y estábamos avisados. No estamos despiertos en esto. Nadie te puede impedir predicar el evangelio, reunirte para eso. Estamos aceptando que el mismo ser humano que no conoce a Dios, aquellos que están distantes, quieren que nosotros ya no prediquemos el evangelio. Y la gente está cayendo en ese error. ¿Cuál gente? La que predica la palabra, la que se armó, fue llamado, fue preparado para predicar el evangelio. El compromiso del predicador de la palabra no se ajusta al nivel de recepción que tenga por parte de la sociedad, que escuchará su mensaje.
debe hacerlo en tiempo favorable, a tiempo o no favorable, fuera de tiempo. Así dice la Biblia en Timoteo. Ojo. ¿Tiempo favorable o no tiempo favorable? Nadie quiere seguir con ese ímpetu, con ese gozo, con esa alegría de seguir hablando. Nos están tapando la boca. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu convicción de aquel que vino a morir en la cruz del Calvario y que no importa lo que se presente, tendremos que seguir hablando la palabra? Nos quieren hacer bailar un baile que no es correcto. Ojo, fuera de tiempo es kairos. En griego hay 5 palabras diferentes de lo más usado como cronos. Es tiempo medible. Puede ser siglo, puede ser mes, puede ser días, puede ser horas, minutos. O sea, tú predicas en todo tiempo, en todo momento, todo segundo, todo minuto. ¿Y qué está pasando hoy? Estamos avisados sobre esto y nosotros estamos bailando un baile que no corresponde. ¿Dónde estamos los predicadores? ¿Dónde estamos aquellos grandes hombres que predican, que tienen la autoridad de que no te pueden decir que no lo hagas por miedo? Y la sociedad cristiana está cayendo en error de seguir haciendo, dirigiéndonos. Ahora resulta que nos manipula el gobierno. ¿Dónde está hablar a tiempo y fuera de tiempo, pues? ¿Tiempo favorable o no favorable? Kairos significa intervalos, etapas, épocas. El predicador debe de estar listo, preparado, con suficiente carga en su mente para predicar a otros la palabra a tiempo. Eucario, fuera de tiempo. Un soldado debe de estar listo, preparado, y no haciendo cosas incorrectas o dejándose llevar lo que no está estipulado en la escritura. ¿Sí? Amonesta. Hoy nos da miedo hablar la verdad hasta en los mismos feligreses porque se nos pueden ir. Porque tengo 20 miembros, 30, 40. Aquel tiene 200, pero fíjate la conducta de ellos, el libertinaje que hay en ellos. Pero su conducta los va a llevar a lo que hablamos anteriormente. Queremos ir con el Señor, mi conducta debe ser de esta manera. Amonestar la conducta. Corregir internamente. Porque el Espíritu Santo redarguye, revela corrupción interior. Por lo tanto, hace notoria la maldad. El que conoce la Biblia se da cuenta la conducta errónea que tenemos o tienen muchos ante la presencia de Dios. No nos metemos porque no es mi congregación. Ahí está el pastor, él es el responsable. El Señor tiene una iglesia y él es el dueño de ella. Y no quiero que nadie perezca, sino que venga todo el arrepentimiento. Esos principios se nos olvidaron de que por qué estamos reunidos según alabando a ese Dios que es celoso, es consumidor. Nos da miedo exhortar, incitar con autoridad o derecho a otras personas a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos, invitar, rogar, suplicar. No estamos haciendo eso. La Biblia es bien clara, con paciencia. Ese es hacia ti. No, que ellos, la paciencia no es permitirle que hagan las cosas incorrectas, sino tú debes tener la paciencia para que las cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejas. Eso es la tolerancia y sufrimiento hacia ti por exhortar a ellos. De la manera que tengas resultado o te traten por... Es como cuando quieres corregir a tu hijo.
¿Lo haces o no lo haces? ¿Va a doler la corrección? Va a doler. Pero es fácil renunciar al Padre espiritual. Es penoso y por eso nos tiembla la voz para hablar de la palabra que Dios pide que no andemos en iniquidad. No andemos bailando mal, pues. Satanás entró y corrompió el baile y ellos se conducen como quieran. No debe ser así, porque nosotros tenemos para enseñar la doctrina, la enseñanza, conjuntos de ideas, enseñanzas o principios básicos, defendidos por un movimiento, por un carácter, por una seguridad. Eso es lo que Dios nos pide en Timoteo. Y eso la mayoría no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra vista en otra área. Beneficio personal, un ego personal. Es una gran responsabilidad ser pastor. Es una gran responsabilidad ser un siervo de Dios. Porque está para servir. Pero aquel que nos llamó y sentirnos seguros que estoy haciendo las cosas bien. Y es de hombre recapitular, hacer un stop en nuestra vida y comenzar a hacer las cosas correctas. Todos los discípulos hicieron eso. Todos los profetas hicieron eso. Hubo un momento tan difícil y tuvieron que detenerse para escuchar la voz de Dios y para hacer y comenzar a hacer lo correcto. En pocas palabras, a veces nos falta que nos envista o nos llene el poder del Espíritu Santo, para que nos abra los ojos de donde medio vemos, medio enseñamos. Es lamentable, ¿sí? Entonces, la mayoría andan en su concupiscencia, ¿sí? Andan bajo sus deseos, no gratos a Dios. Andan caminando con sus gratificaciones de sentido, ¿sí? Y cumpliendo su apetito en la subordinación de las razones de Dios. Fábulas. La mayor parte de la raza o el humano anda en fábula. Cuenta historias, leyendas, mitos, relatos, antes que la palabra de Dios. Debemos tener un gran designio para enseñar una lección moral. Las personajes principales suelen ser, en sus temas, a veces no ponen a Cristo como su tema principal. Hablan de historias, hablan de relatos que están muy fuera de lo que Dios quiere que hablemos tú y yo. Eso es lamentable. Todos los caracteres que fueron profetizados, hablados y están escritos, ¿sí? Lo estamos viendo y eso a muchos nos ha hecho cambiar hasta la prédica, porque otros predican de otra manera. Dense cuenta que están muy distantes de la palabra de Dios. Así que, amado hermano, tú sufriste un arrepentimiento. Tú deberías de sufrir un cambio de vida. Tú viniste a nuestro amado Jesucristo. Cuando entendiste, te hablaron que nuestra conducta nos avergonzaba. Nos hicieron volver de donde nos habíamos separado. Que eso significa que te hayas arrepentido, que nos hayan hecho volver o nos hicieron volver, ¿sí? Nos hicieron ser penitente. Es el pesar que una persona siente por algo o que ha hecho o ha dejado de hacer, pero se siente con una responsabilidad equivocada y entendimos que Dios en su sacrificio amoroso vino a redimirnos, a pagar por lo que merecíamos por nuestros errores. ¿Sí? Los profetas anunciaron este acontecimiento que vendría.
Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. A ese reino entramos nosotros. ¿Sí? Y aquí es el Señor Jesús. Todos sabemos que su ministerio fue poderoso, hacer discípulos, enseñar, convencer con su autoridad. Preparó para que el evangelio caminara en los tiempos predestinados en que estamos viviendo. Pero la mayoría lo estamos haciendo muy distante del propósito que Él nos enseñó. ¿Sí? Todos tenemos que arrepentirnos para no perecer. Todos. No quiere que fallezcamos, llegar a su fin, dejar de existir. Oh, en Lucas 13:13 os digo, no, antes si no os arrepentís todos perecer igualmente. Era rey, pero él vino a hablar la verdad. Él no habló de otra cosa. Él no vino a hablar de él. Él no vino a presentarse a él con bombo y platillo. Él no vino a vivir y descubrir que aquí en la tierra era pasársela bien, era disfrutar. Él vino, era rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que conociéramos la verdad. Nosotros queremos otras cosas al estar en el camino de Dios. Y si eres un líder, un predicador, tú andas buscando lo propio. No que se arrepienta la gente, no que vengan al camino de Dios. Queremos que nos junten gente, que sean miles, pero toda esa gente ya conoce de Dios. Eso es lo que la gente hace hoy, los líderes, los predicadores. Reunir las congregaciones, porque va a venir el ungido y no hay arrepentimiento. Hay hasta sanidades actuadas. Muy distante. Bailamos, como dije en la introducción, un baile que no nos presentaron. Mástil. El Señor vino a hablar con autoridad. Se le presentaron todos los errores y pecados en toda la diferencia, en las enfermedades. Él le dijo, arrepentíos. ¿Quién te acusa? A veces la gente acusa, señala, pero no cumplen los requisitos. Por eso no juzgó a la prostituta, porque se olvidaron del principio de traer a la persona en pecado. Y a eso le damos valor la mayoría. Hablan de ti y te sientes mal. Nada más te señala, habla sin razón. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hablar de la persona esa, porque a mí me contempla Dios como mentira, como chisme, como habladuría, como rumores, y eso es pecado. Pero a eso degrada, te pone triste. ¿Quién te juzga, mujer? Nadie sabe, se ponen a analizar qué escribió el Señor ahí y qué dijo esto. No, señor, el punto principal es que no estaba el hombre con quien lo encontraron. La manera correcta de juzgar era imparcial de los que conocen la palabra de Dios. En ese tiempo, nomás habían traído la que querían señalar, pero no mostraron al otro. Y Dios es justo. Él vino por los malos, pero tampoco iba a hacer diferencia en su manera de aplicar la palabra de Dios, porque la quiere que lo hagamos correctamente, ¿sí? Transformados, renovados. Esa palabra la mayoría no lo conocemos. Y estamos en el camino de Dios con la misma mentalidad de anterior, porque estamos permitiendo que se conduzcan como ellos en libertad, porque no estamos haciendo la tarea.
Ser transformado en la misma imagen significa ser conformado al Cristo resucitado y glorificado, hecho igual, según Romanos 8:29. Al tomar a Cristo como nuestro alimento, asimilamos y recibimos de su alimento. Renovación, origen, que está asociado en la acción y efecto de renovar, volver algo a su primer estado. Nosotros venimos con pecado y a veces no queremos sufrir esa transformación. Seguimos igual, con esas debilidades endebles y caminando en el camino del Señor. Eso a veces la mayoría no nos interesa cómo se conduzcan. Nosotros fuimos llamados para predicar el evangelio para que muchos sean salvos. Y el propósito es enseñarles la verdad, que se conduzcan en la verdad. Entonces hablemos con las palabras que Dios nos permite, con dulzura, y decirle, ¿es correcto o es incorrecto tu manera de conducirse? Para que sean salvos. Volver algo a su estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa nueva por otra, y eso significa del arrepentimiento nacer de nuevo, porque Él ya nos justificó. No queremos nacer de nuevo, nomás nos arrepentimos, nos sentimos avergonzados por la vida que llevábamos, pero no sufrimos esa transformación, no hay ese nacimiento de nuevo. Por eso seguimos bailando, haciendo cosas equivocadas. Y esto tiene que ver con nuestro entendimiento. Significa renovar nuestro entendimiento. Es comprender la naturaleza desde el propósito creado de nuestro Dios y desde allí comprometernos con su cuidado y conservación. Renovar nuestro entendimiento es mirar nuestra propia vida como manifestación del amor de Dios que ha sufrido. Y nosotros debemos sufrir esa transformación. Tenemos que renovar y transformar conductas, prácticas, deseos, sentidos y emociones. Y eso es lo que no se transforma. Dios dice que el alma que pecara morirá. O sea, tus pensamientos, lo que tiene que ver con el alma, no son renovados, seguimos igual. Nada más transformamos el cuerpo, la apariencia, pero no nuestro sentir, no es la manifestación del corazón. Eso es la gran diferencia. Para que nuestra vida en Cristo se manifieste un nuevo nacimiento, bíblicamente la conducta se refiere a forma de vida, manera de vivir, un estilo de vida. Eso lo dice Efesios 4:22. Practicar. ¿Qué nos metimos a practicar? La Biblia nos dice que nos enseña la palabra, nos corrige, nos instruye. No practicamos. No practicamos la manera de vivir que Dios quiere que lo practiquemos, que es el conjunto de acciones prescritos en la enseñanza. Poner en práctica lo que se ha aprendido, ejercerlo continuamente, habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión. Y a eso le llaman testimonio. No nos conducimos públicamente como los que somos. Nada más en la congregación. Nada más cuando llegamos simulamos. ¿Por qué? Porque todo aquello que apela a la demanda insaciable de la vista, buena, casa, auto, mala, o sea, deseos de la carne, codiciar, todo, en eso nos andamos. Eso se le llama deseo. En esta categoría de la tentación, el maligno usa la atracción externa, buena, sentimiento y acción y efecto de sentir, estado efectivo del ánimo, tristeza, preocupación, felicidad. Eso es lo que son variables en nosotros. Y nosotros tenemos que tener una seguridad de cómo conducirnos y que hasta la alegría y la tristeza no se pueden ir a los extremos porque conocemos la verdad. Pero nos dominan ciertas cosas que vemos y nos hacen ver, y lo primero que tenemos que ver, si esa conducta es correcta, alégrate. Pero a veces nos alegramos de conducta de otros que no son correctas y bien lo tenemos aceptando que está correcto.
Hermano, necesitamos ser regenerados. Gloria a Y Dios. eso no tenemos. Dice que cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos, nacimos de nuevo. Pero voy a llegar después a eso. Para llegar a eso necesitamos la regeneración. Renacimiento. Es una expresión usada para el nuevo nacimiento, nacer de nuevo o ser restaurado. Y eso es lo que no permitimos nosotros. Y la mayoría no permite en su vida. Llega a la congregación, se repite, pero no hay cambios. Porque al principio se nos olvidó y empezamos a ver otras cosas. Te enseñan a pedir, no a transformarte. Y Dios en su misericordia te da. Pero nuestro propósito es ir a la eternidad. Y nos pide conducta. Aunque usted escuche y lea en Tito 3:5 que dice, no nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién nos va a renovar? El Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, necesitamos tener una transformación, una mentalidad diferente, y Él empieza a obrar. Él te va a ayudar, Él te va a conducir, pero la mayoría no nos metemos en esa área. Ni lo conocemos. No conocemos la función del Espíritu Santo. La mayoría no sabe que habla. Y usted y yo, que cuando aceptamos a Cristo no estamos solos. Hay alguien que nos guía y nos habla de toda verdad. Y Él habla a todo aquel que se arrepiente, que es justificado y sufre una transformación, porque ese es el compromiso del Espíritu Santo. Pero nosotros no le permitimos eso por nuestra conducta. No alcanzábamos justicia para obtener salvación. Lo sabemos. Fue por misericordia, lo sabemos, porque le causamos tristeza, lástima al Señor. Él, por Él mismo, dice, ¿sí? Dios en su gran amor por medio del Señor Jesucristo nos asistió en gran amabilidad, especialmente en el perdón y la reconciliación, y nos lavó. Ese lavamiento que sufrimos, esa purificación de contaminación de las cosas inmundas y no permitidas. Entonces nos da el conocimiento de que si nos arrepentimos y sufrimos esta regeneración, nosotros ya debemos de vivir diferente, pero con conocimiento de Dios. No el más o menos. No como que creo que es así. Es con seguridad, porque tú conoces la palabra de Dios. Te enseñan la palabra de Dios cada día. Y eso hoy la mayoría, quien ejercemos la responsabilidad de predicar el evangelio, no lo estamos haciendo. Hablamos de otras cosas menos de componer nuestra vida para salvación. Dice que de la regeneración, hablar de la regeneración por el cambio de la naturaleza, por el nuevo nacimiento, ojo, producido por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es la esencia de Dios, es puro, y Él empieza a hacer inmediatamente, pero nosotros no nos dejamos hacer esa diferencia. Y como no lo conocemos, no nos hablan de Él, menos. Es el proceso de reemplazar, reparar tejidos, órganos, incluso partes completas del cuerpo dañado, lo hace el Espíritu Santo. No lo conocemos. Si sufrimos una renovación, o sea, nos renovaron o nos va a renovar, es algo volver a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa por otra, restablecer, volver a establecer algo, ponerlo en un estado que antes tenía. Seguimos igual. No hay ese cambio. Nosotros tenemos que volvernos a Dios. Volver a Dios y renovar
convertirte, sufrir una conversión. Y la mayoría de los cristianos no tiene eso, porque no nos los enseñan. Queremos dominar con nuestro propósito, nuestra visión, mi proyecto personal, dónde quiero llegar, qué quiero obtener. Eso es lo que la mayoría está haciendo, pero no enseñando el verdadero arrepentimiento, el verdadero nacimiento de Dios que tiene que verse en el pueblo que se congrega para alabar a Dios. Ojo, es necesario que suframos esa regeneración y renovación. Debemos de profundizarnos siempre en la palabra. Y dice que aquel que nació de nuevo, aquel que sufre esa transformación, aquel no es nacer de la madre del mundo terrenal en Cristo. Es necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Todos lo sabemos. Y nadie quiere nacer del Espíritu. Al nacer de nuevo o ser regenerado, nacemos de Dios con la vida de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es y lo sabemos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La mayoría nos conocimos con las carnes, los modales carnales. No se refleja la espiritualidad, el amor, el gozo, la paz en cada cristiano, porque no hay esa llenura de lo que trabaja el Espíritu Santo. Las personas al nacer de nuevo, todo le es desconocido y necesitamos instruirnos. El Espíritu capacita, enseña en esta etapa de tu crecimiento. El camino nuevo es nuevo, no lo conoce nadie, así tengas una edad grande. Y no queremos dejarnos no nos queremos dejar enseñar de aquellos que verdaderamente son responsables. Habrá quienes enseñan que te están guiando para la salvación. La persona al nacer de nuevo todo lo es desconocido. Y necesitamos instruirnos. Porque el Espíritu capacita, enseña en esta etapa de tu crecimiento. Nacer es iniciar, empezar, comenzar, principiar. Y no nos queremos dejar enseñar. Hacer que una cosa que antes no existía, no ocurría y no hacía para existir, es donde nacer de nuevo es dar principio a algo, nacer, ver la luz, eclosionar, brotar, germinar, despuntar, originarse, manar, formarse. No queremos formarnos. No queremos dejar al viejo hombre. La manera vieja de vivir, la incorrecta, la que nos traía cautivo, la traemos ese modelo a las cosas de mi Señor. Porque no hay transformación. Nuevo, que está recién hecho. Del latín novo. Está recién fabricado. Novato. Es nueva al integrarse a un grupo cuyos miembros ya están establecidos. Hay una generación que está más grande, van llegando y todos los tratamos por igual. No nos ponemos a enseñar a los nuevos. No sabemos seleccionar y las etapas de enseñanza. Todos reciben lo mismo y no entienden. No hay un propósito de enseñanza. En el nuevo nacimiento o ser nacido de nuevo, un término usado en el cristianismo, basado en las asesorías del evangelio, resurrección de Jesús, pasos fundamentales en el cristianismo, salvación, conversación y nacimiento espiritual. Es lamentable que esos temas no se hablen. Es lamentable que enseñamos discipulados muy distantes a esto. Nosotros a la hora que nacimos de nuevo fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible.
las conductas deben ser para el crecimiento, donde tú muestras un cambio, una manera de vivir diferente. Y con tu humildad, apegarte a la palabra o a aquel que verdaderamente ha sido renacido. Así que usted no nace a una vida aparente. Usted nace a una realidad que tienes que escuchar lo nuevo del cielo. Lo que el Señor dijo, yo vengo a hablar de lo de arriba, lo que mi Padre ha acordado. Lo que vemos aquí nada es. Y lo que nos ofrece este mundo nada es. Todo lo que construyamos, hagamos, sea para vida eterna. Eso es el propósito de aquel que nace de nuevo. La herencia generacional, la simiente, semillas de Eva, y donde procedemos, traíamos contaminación. La simiente, por lo tanto, es el pequeño cuerpo que formó parte del fruto y que permite dar origen. De esa herencia que venía contaminada, Dios nos limpió. Esto lo nombra corrompido, perdón. Eso nos hizo limpio el Dios. Pero en esa limpieza tenemos que apegarnos de lo que éramos distantes, de lo que no nos enseñaron. Ese es los principios que tenemos que tener nosotros, de adentrarnos en el conocimiento de la palabra, que es la realidad que Dios quiere, por qué me vino a llamar, por qué me quiere llevar a vida eterna y cuál es la conducta que me debe de gustar, preocupar para vivirla, porque yo voy para vida eterna. No es para pasar el tiempo, es para crecimiento en la transformación. Fuimos renacidos, incorruptible, que no se puede pervertir, no en vicios, no se puede perturbar, no adquiere costumbres moralmente reprobadas. Y hoy el mundo anda haciendo todo, hoy los cristianos están haciendo todo lo que el mundo dice. Y el mundo está muy equivocado. Hasta para la fiestecita dicen que es correcto. Repito, fuimos renacidos de incorruptible, que no se puede pervertir, no en vicios, no se puede perturbar, porque hoy conoces la verdad, no adquiere costumbre moralmente reprobada. Dios quiere que te conduzca y nos conduzcamos todos, amado hermano, dándole la gloria a Dios en todo, como dice su salmo también. ¿Sí? Que tú te conduzcas agradablemente. Hay un salmo muy bueno y que poco le entendemos. Lo voy a buscar, amado hermano, permíteme tantito. Aquí, que se me fue la palabra aquí en la mente. Amén, amén. Deleítate. Esa palabra ni la conoce la mayoría. Salmo 37. Todos aquellos que fuimos nacidos de nuevo, debemos deleitarnos con Dios, para con Dios. Y no sabemos qué es deleitarse. Deleitarse, aquel que ha nacido de nuevo, que vino incorruptible, pero vino a nacer para una simiente incorruptible, debe de vivir y deleitándose en mi Dios. ¿Qué es deleitar? Agradar a Dios con todos los sentidos, con todos, con tu pensamiento, con tus deseos, que es algo interior. Pero hablando de los sentidos, dice, lo que veas agrade a Dios, le tienes que agradarle con tu vista, le tienes que agradarle con tu oído, le tienes que agradarle con lo que respiras, tienes que agradar con lo que hablas.
Tienes que agradar con lo que des o con lo que recibas. Hablando de los 5 sentidos que comúnmente conocemos más. Las emociones deben de ser agradables a Él. Eso es deleitarse. Pero nosotros estamos muy lejos de eso. Nuestras acciones no son para deleitar a Dios. Ojo, es para deleitarse tú como humano, porque eso es lo que tú quieres que pase. Pero a Dios hay cosas que no le agradan con tus pensamientos. A Dios hay cosas que no le agradan con tus sentimientos. A Dios hay cosas que no le agradan con tus deseos. Menos con lo que ves, con los que escuchas tu charla y tu dar o recibir. Eso significa deleitarse. Dice hacerlo con todos los sentidos. Y por eso nosotros hay muchas cosas que no entendemos. Nos llamó para santificarnos. Oiga, ¿cuánto tiempo me queda? Perdón que interrumpa. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? Siga nomás, un cuarto de hora. Dios le bendiga. ¿Cuánto? La santificación para la cual fuimos llamados es el acto. No se debe olvidar que al sufrir arrepentimiento, porque Él nos justificó, fuimos nacidos de nuevo. Y ese acto dice que es el acto o el proceso de adquisición de la santidad, de ejercer o convertirse en santo. El concepto mayor profundidad se refiere a santificar como la acción que ejecuta el individuo de elevar una cosa o persona a categoría mayor rango. Eso es lo que hizo nuestro amado Jesucristo, pero eso no lo estamos buscando ni de nuestra conducta. Hacer a alguien. Romanos 5:2, por creer, por tener seguridad, debiéramos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero habemos mucha gente que estamos caminando con miedo, no estamos seguros. ¿Sí? Dios es la fuente de toda sabiduría. Su enseñanza son la fuente de la sabiduría y en ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Eclesiastés 1:5. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce y solo Él está y en Él están todos los secretos de la sabiduría. Eso todo mundo lo sabe, pero nuestra manera de conducirnos parece que supieran que Dios no sabe lo que pensamos, que lo que hacemos, los deseos, las emociones. Hay que tener mucho cuidado porque Él dice, esto tiene que ser pureza delante de mí. Condúcete en esa santificación, pero no lo estamos haciendo. Estamos igual del principio. Dios nos declara justo, nos quitó la culpa, la pena del pecado por el sacrificio expiatorio. Nos quitó culpa. Sufrió Él un castigo por haber cometido una falta. Lo sufrió porque yo cometí falta. Él era sin pecado, pero Él lo sufrió por ti y por mí. Nos redimió, eso lo sabemos. Pero no nos metemos a lo que Él pide después de que somos redimidos. Nos restituyó. Amado hermano, hay muchas cosas. Si nos justificó, es porque nos llamó a un lugar aparte. Nos sacó de un lugar que andábamos mal, contaminado, corrupto. Dice que nos llamó, nos justificó para vivir en santidad. Y eso la mayoría no estamos llevando esos pasos. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Lucas 1:75. Tú que viniste al camino de Dios, iglesia, hermano que nos escuchan o nos ven. Kedash, él dice que nos significa separación o apartar de sanditas.
cualidad de santo, vivir una vida completamente pura ante los ojos del Creador, ser fiel en todo, diario buscar en todo el amor y la fidelidad de Dios. Eso significa andar en santidad. La Biblia declara clara que la ley de Dios es santa, Romanos 7:12, y que Dios es alto en todo su poder. La santidad es el atributo sobresaliente de la cualidad determinante de lo esencial de lo que Dios es. Ojo, alcanzar la santidad de Dios debe nacer de nuevo. Necesitas aceptar a Cristo y dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Necesitas entender por qué es importante para ti hacer lo que Dios quiere. El significado bíblico de la santidad proviene de la traducción del santo, que significa separado. Y es por eso que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío. Para el Señor es por esto que Dios es considerado como la santidad suprema, pues es el perfecto estado de sentido. En las Sagradas Escrituras también se hace referente a la santidad, a aplicar todo aquello que está relacionado con la adoración y con el servicio de Dios, como lo son los lugares santos, las celebraciones santas y toda herramienta o objeto creado en la adoración del Señor, que debía ser tratado con sumo respeto. Se podría decir que un santo es casi una divinidad. Para eso nos llamó el Señor. ¿Estamos trabajando para eso? ¿Estamos trabajando como el pueblo para eso? Nos tenemos que esforzar porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pero nosotros tenemos que saber dónde estar, dónde ir, dónde no ir, pero eso es. En 1 Tesalonicenses 1:4-7 dice que Dios no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Apartarse para ser santo. Eso significa consagrar, santificar. En hebreo dice apartar. Debemos vivir una vida aparte, muy diferente a los demás. Para eso llegamos al camino de Dios por medio del arrepentimiento y llevar el crecimiento y las etapas que Dios pide para el cual fuimos llamados. Porque la santificación es el proceso del desarrollo del carácter o el resultado de dichos procesos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, santificación y justificación son términos en esencia equivalente. Primero se refiere al cambio de condición de la pecaminosidad o la santidad. Se refiere al paso de la injusticia a la justicia. Ya no debemos andar caminando injustamente, siempre pegado a la palabra. Amado hermano, Dios es grande. Y debemos seguir la paz con todos sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir bienestar total, eso te quiere decir. Seguir bienestar total armoniosamente del grupo humano y de cada uno de los individuos con Dios, con el mundo material, con los grupos, con individuos y consigo mismo, en la abundancia y en la certeza de la salud, la riqueza, la tranquilidad, el honor humano, de la bendición divina y de la vida. Al nivel individual y cotidiana, la paz, además de tranquilidad y de concordia, abarca especialmente el doble bien de la salud física y del bienestar familiar, la situación que se considera como fruto de la bendición divina. Debe de haber paz interior, estar mentalmente o espiritualmente en tranquilidad, con suficiente conocimiento y comprensión como para mantenerse uno mismo fuerte frente a la ansiedad o al desequilibrio emocional. Sé con paz, hermano. Todo esto, la mayoría no lo vivimos para llegar a esto. Ese es el propósito de Dios para aquel que viene a su camino. Y estamos muy distantes. ¿Qué has hecho con esto? ¿Es parte de tu vida? Si quieren pedir un tema, ponle, ¿esto es parte de tu vida?
¿Así te conduces? ¿Así nos conducimos? ¿Esto sabemos que es ser cristiano? ¿Llevar la vida y vivir la vida en Cristo? Esto es palabra de Dios. Amado, tú que nos escuchas, es tiempo de reaccionar. Si lo haces, Amén, amén. si eres justo, si eres bueno, y si no, estás caminando en virtud, manera de caminar y hacer el bien. Pero si no, es tiempo de reflexionar. Reflexionemos. Oramos, Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, Padre amado. Gracias, amado Dios, porque me permites estar en este lugar. Padre, he hablado tu palabra. Hay muchas cosas, Señor, que necesitamos. Aún nosotros queremos apegarnos más a tu palabra. Queremos vivir, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos. Necesitamos más de ti. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, Señor. Y que esta palabra no regrese vacía. A cada uno de mis hermanos que vean, sea de bendición. Padre, puede haber otro más, con más inteligencia, con más sabiduría. Pero tuya es la gloria y la honra. Toda la gloria es tuya. Toda la gloria es tuya, Padre. Aleluya. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Toda la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo puede Cristo que nos fortalece. Gracias por ese maravilloso mensaje de la bendita palabra de Dios, de nuestro querido apóstol Alfredo Hernández de la República de México, con mucho gusto. La Biblia dice también en Juan 3:5, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición seguir en este programa radial Enlace Cristiano para todo el mundo. Con mucho gusto, en esta ocasión brillante, precisamente con nuestro querido siervo del Altísimo. Estaremos en otra próxima oportunidad. Y antes de todo, muy particularmente, Radio Conexión con Dios realizaba las transmisiones desde la región Sierra de la ciudad de Riobamba. Hoy en la actualidad estamos precisamente desde la ciudad de Naranjito, provincia del Guayas, región Costa, país Ecuador. Estaremos en otra próxima oportunidad, pero antes de ello te queremos hacer participar a mi querido siervo del Altísimo, sus últimas palabras para todos los amables oyentes de Radio Conexión con Dios TV desde Ecuador. Un fuerte abrazo. De antemano, saber que Dios ama a la humanidad, a su creación, y que Él vino por todos aquellos que éramos grandes pecadores y vivimos diferentes etapas del llamado. No sé cuál es tu vida, pero la que sea, mientras tengas vida, es tiempo de puedas tomar decisiones y hacer esos cambios. Puede que tengas 30 años, pueda que tengas 20 años, pueda que tengas 10 años en el evangelio. Y en el caminar por tu llamado, por el propósito de Dios que hay en ti, seas muy atacado y trampeado. Pero levántate, levántate. Dios pagó a lo sumo, total, por todos tus errores. Es cuestión de levantarte si has caído. No te avergüences. En vida todo lo puedes. Dios te bendiga poderosamente. Y muchas gracias por este medio
a todos los que nos escuchan. No te avergüences, porque Dios perdona. Y se lo digo con mucha seguridad. Es el diablo que te engaña, que crees que no hay perdón después de sufrir una grande embestida. Sí lo hay. Sí lo hay. Porque está escrito en la Biblia. Dios les bendiga poderosamente. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Precisamente esta transmisión fue realizada mediante Facebook Live, canal YouTube, Instagram, Twitter, Zoom, Telegram y WhatsApp. Con mucho gusto estaremos en otra próxima oportunidad con nuestros siervos de Dios con más tiempo, porque el tiempo es del Espíritu Santo y la conducción especial de nuestro comandante en jefe del cielo, nuestro Espíritu Santo, siempre con nosotros, llevando y compartiendo el mensaje de la bendita palabra de Dios para todos ese lindo público oyente desde la plataforma digital de Radio Conexión con Dios. Estaremos en otra próxima oportunidad con más tiempo, mi querido apóstol Alfredo. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios.